Bueno, continuando con estos videotutoriales de contabilidad solo para principiantes, hoy vamos a hablar en la clase número 10 el tema sobre las clases, los grupos y las cuentas. Repito, en la clase número 10, hoy vamos a hablar de las clases, los grupos y las cuentas. Como ustedes pueden observar, aquí hay un libro. Ese libro es muy importante para los comerciantes en Colombia. ¿Por qué? Porque a este libro se le da el nombre de Plan Único de Cuentas para Comerciantes, popularmente conocido con el nombre de PUC. Este libro es un catálogo de cuentas y tiene una estructura. Esa estructura se codificó. Se ha codificado sobre la base de algunos niveles. Vamos a hablar precisamente la codificación de esa estructura sobre los siguientes niveles. Observemos aquí. Encontramos la palabra clase, la palabra grupo y la palabra cuenta. Esta es precisamente una de las estructuras del libro de El PUC. Está compuesto de clases, tiene grupos y tiene cuentas. Observemos lo siguiente, mis amigos. Aquí dice las clases. Las clases contienen un solo dígito. A su vez, estas clases contienen a los grupos. Los grupos están formados por 2 dígitos. Y estos grupos, a su vez, contienen a las cuentas, que están formadas por 4 dígitos. Repito entonces, mis amigos, la estructura de este plan único de cuentas está formada de estos 3 niveles. Las clases, que se identifican con un solo número. Los grupos se identifican con 2 números y las cuentas se identifican con 4 números. Veamos de qué se trata. Por ejemplo, si yo escribo aquí la clase número 1, ¿por qué? Porque me dice que las clases se identifican con un solo dígito. Puedo tener una clase llamada número 3, puedo tener una clase llamada número 5 y puedo tener una clase llamada número 6. En Colombia, este libro precisamente vamos a trabajar inicialmente con las clases básicas, que es del 1 al 6. Entonces ya saben, cuando hablemos de clases no podemos tener más de un número, siempre se identifica con un solo número y está comprendido por el 1, por el 2, por el 3, por el 4, por el 5 y por el 6. Ahora bien, observen acá, yo voy a coger por ejemplo la clase número 2. No nos interesa ahora saber cómo se llama esa clase. Simplemente vamos a entender que las clases se identifican con un solo número. Los grupos se identifican con 2 números. Aquí es muy importante lo siguiente. Los grupos siempre van a tener el primer número que le corresponde a la clase. Es decir, no puede haber un grupo que no tenga el número de su clase, para indicar que el grupo va a pertenecer a la clase respectiva. Por ejemplo, si yo tengo la clase 2, yo tengo que tener un grupo, por ejemplo, 23, y es correcto. ¿Por qué? Porque el grupo comienza con el número 2, que corresponde a su clase. Aquí sí yo no puedo decir, por ejemplo, 32, sabiendo que este grupo comienza por el 3 y aquí la clase comienza por el 2. Es decir, esto no pertenecerá a esto. Entonces vamos a colocar aquí el grupo 22. Siempre los grupos van a iniciar con el número de su clase. Vamos a las cuentas. Las cuentas nos habíamos dicho anteriormente que se identifican con 4 números, 4 dígitos. Y repito aquí que es muy importante, así como los grupos tienen que anteceder al número de la clase, las cuentas anteceden a los 2 números de su grupo. Es decir, las cuentas debe comenzar aquí con el número 2 de la clase y con el número 5 del grupo. Ya sé que esta cuenta va a pertenecer al grupo y a la clase, pero en este caso para que sea una cuenta, tengo que agregarle, por ejemplo, 10, 25, 10. Eso es correcto. ¿Qué quiere decir? Que esta cuenta pertenece al grupo 25 de la clase número 2. Esta clase tiene un nombre, los grupos tienen su nombre y las cuentas también tienen unos nombres. Lógicamente, si tengo 2510, quiere decir que puede existir un nombre de esa cuenta. Los grupos también se identifican con unos nombres y la clase también se identifica con un nombre. Entonces, veamos a ver, si yo aquí en la clase escribo 5, un grupo podría ser 52, es correcto. Y una cuenta podría ser 5205, es correcto. Entonces, que quede claro eso, mis amigos, para aquellos que están comenzando este mundo maravilloso de la contabilidad. No olviden entonces que los grupos dependen de la clase. Las cuentas dependen de los grupos y los grupos dependen de las clases. Ahora bien, yo voy a escribir aquí, por ejemplo, 1, sería la clase 1, clase 2, clase 3, clase 4, clase 5 y clase 6. Ahora bien, ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿cómo así que estas clases tienen nombre? Pues sí, estas clases tienen un nombre dependiendo de las cuentas, dependiendo de los bienes,
dependiendo de lo que se mueva en las empresas. Por ejemplo, en las empresas tenemos cosas que le pertenecen a la empresa, que la misma empresa ya son los dueños. Todo lo que sea de la empresa, todo lo que le pertenezca a la empresa, tanto bienes como derechos, van a pertenecer a la clase número 1. Ojo, todo lo que le pertenezca a una empresa, todos sus bienes, todos sus derechos, que ya sean de la empresa, se identifican con la clase número 1. Y lógicamente ya ahí empiezan a trabajar los grupos. Puede ser el grupo 10, puede ser el grupo 11, puede ser el grupo 12. Ya ahí encontramos los grupos que van a pertenecer a esta clase 1. Ahora bien, a esos elementos o bienes, derechos que le pertenecen a la empresa, esa clase se va a llamar activos. Entonces, fíjense, todos esos bienes que nosotros encontramos en las empresas y todos esos derechos que le pertenecen a las empresas se van a conocer con el nombre de activos. Inicialmente estamos apenas con el nombre de la clase. Observen, estamos inicialmente con el nombre de la clase. Ahora bien, ¿qué son los activos? Yo lo dije anteriormente. Todas aquellas cosas que le pertenezcan ya a la empresa, como la mercancía que compra, como la maquinaria que tienen, como los equipos de computación que tiene, como aquellos carros, aquellas máquinas que tiene. Eso pertenecen a la empresa, por lo tanto van a ser unos activos. Bien, ahora bien, a qué grupo van a pertenecer esos activos? Bueno, precisamente tenemos que mirar a ver. No es lo mismo la mercancía que está a la venta de una empresa que digamos, los muebles que tienen las oficinas, los computadores que tienen las oficinas, las máquinas que procesan, digamos, las materias primas para la producción. Entonces, ¿de qué se encargan a ver los grupos? Precisamente, los grupos van a tener el nombre de acuerdo a la cantidad de bienes que hagan parte en un momento determinado dentro de la empresa. Entonces, repito, en este caso, por ejemplo, la empresa tiene dinero en el banco, ¿sí? La empresa tiene dinero en la caja. Ya hablamos de esas cuentas, la cuenta de caja, la cuenta de banco. Son dos cuentas que hacen parte de la clase de activos. ¿Por qué? Porque precisamente esos dineros que están en el banco, esos dineros que están en la caja, en un momento determinado la empresa puede disponer de ellos. Los tiene ahí para poder utilizarlos en cualquier momento. Entonces, ¿cuál es la relación que existe acá? Que esos activos, que ese dinero que tiene en caja y que ese dinero que tiene en el banco, lo puede utilizar en cualquier momento. Es decir, los hace líquido en cualquier momento. Por lo tanto, como están disponibles, vamos a llamarlo disponible. Ese es un dinero que está disponible. No es lo mismo, óigase bien, no es lo mismo de pronto una máquina que está ahí en la empresa o una mercancía que está en la empresa que se va a vender o la máquina que está produciendo algún producto, valga la redundancia. No es lo mismo. El grupo lleva su nombre de acuerdo para lo que sirvan los bienes que se encuentran en la empresa. En este caso, el grupo 11 tiene un nombre y ese nombre se llama grupo disponible. Quiere decir que en el grupo disponible están aquellos dineros que se encuentran ahí listos para que la empresa los utilice, los active. Por eso la clase 1 se llama activos. Activos. Aquí en cuenta, lógicamente, si yo quiero saber a qué cuenta pertenece pertenece a una clase, yo escribo por aquí 11, ya tengo que escribir 11, acuérdense que había dicho que 11 inicia siempre el grupo. Ya tengo aquí 11, por ejemplo, 1105, ya yo sé que 1105 es el nombre de una cuenta que va a pertenecer a este grupo que se va a llamar disponible y que este grupo disponible pertenece a una clase 1 que se llama activo. Esa es la manera como vamos a trabajar en este video tutorial. ¿Está entendido? Espero que sí. Bien, entonces ya sabemos que son los activos. Todo aquello que tiene una empresa que por el momento le pertenecen a la empresa y que los utiliza para poder sacar la utilidad, sacarle beneficios a esos elementos que tiene ahí disponibles. Muy bien. Ahora, vamos a trabajar, por ejemplo, aquí con el grupo, el 2. El 2. Bueno, así como dijimos que el 1 es activo
que el grupo 11 es disponible y que esta cuenta pertenece a caja, 1105 pertenece a caja. Ahora vamos a hablar, por ejemplo, también las empresas, óigase bien, las empresas cuando compran, no todas las veces compran con dinero de caja o con dinero de banco, es decir, con el dinero disponible. Es posible que las empresas compren y queden debiendo. Por ejemplo, la empresa compra mercancía para la venta, pero resulta que esa mercancía no la pagó totalmente en efectivo, sino que quedó debiendo la mitad. O sea, que ya le queda pendiente a la empresa una deuda que tiene que pagar, una obligación que tiene que pagar. Como la empresa queda debiendo, está debiendo una obligación, algo que le prestaron, dinero le prestaron y no alcanzó a pagarlo, sino lo va a pagar a crédito, fiado. Entonces ya la empresa empieza a tener una obligación que debe pagar. Cuando la empresa tiene obligaciones que deben pagar a esos bienes que no ha pagado todavía y que los debe y lo va a pagar a crédito, vamos a llamarle pasivos. Fíjate bien, se va a llamar pasivos. O sea, que la empresa va a tener obligaciones, deudas que tiene que pagar. No es lo mismo un activo que un pasivo. Entonces, repito, el pasivo es aquel que la empresa le queda debiendo a otra porque no le pagó totalmente en efectivo o no le pagó con cheque. Entonces es una deuda que debe pagar. A eso se le llama pasivos. Por ejemplo, la empresa le presta al banco 20 millones de pesos y le queda debiendo 10. Ese es un pasivo para la empresa. Entonces queda claro la diferencia. Entonces, como el pasivo comienza con el 2, lógicamente la clase va a ser número 2. Ahora, aquí hay grupo, voy a colocar el grupo 21. Acuérdense que el grupo apenas tiene 2 números. El grupo tiene 2 números. Yo sé que este grupo le va a pertenecer a la clase de pasivo. ¿Cómo se llama? Pues no sabemos todavía. Y la cuenta, por ejemplo, cojo 2105. Ya yo sé que esta cuenta 2105 pertenece al grupo 21, que es de pasivo, y que el grupo 21 pertenece a la clase 2, que es precisamente una obligación que hay que pagar, son deudas que tiene la empresa, ¿verdad? Muy bien. Por el momento no nos interesa saber los nombres de estos grupos ni de estas cuentas. Simplemente quiero que manejen ese concepto, ese concepto. Ahora bien, si de pronto en las empresas llega una persona y dice, yo quiero ser partícipe de la empresa como dueño, como socio. Entonces, una persona pues dice, yo quiero aportar 20 millones de pesos para ser socio de la empresa, ¿verdad? Y entonces la empresa, los demás socios dicen, bueno, venga para que sea socio también de la empresa. Entonces, él va a aportar un patrimonio que tiene en su casa ¿cuánto dije? 20 millones de pesos. Entonces, a esos aportes que hacen las personas que quieren participar como socios de las empresas, a ese aporte le vamos a llamar la clase número 3. Pertenece a la clase número 3. Entonces ya sabemos que la clase número 3 es una clase que se llama patrimonio. Voy a colocar aquí. Patrimonio. El patrimonio precisamente es todo aquello que las personas que tienen algo en su casa, sus bienes, y los aportan para ser socios de una empresa. Ese es el patrimonio. Bien, si el patrimonio comienza con el número 3, quiere decir que yo puedo tener cualquier grupo, el 31, el 32 o el 33. Voy a coger el 31 y sé que es un grupo del patrimonio. Igualmente, quiero colocar una cuenta aquí del patrimonio, voy a decir 31, 15, y ya yo sé que esta cuenta le pertenece al grupo 31, que no sabemos todavía cómo se llama, pero sí sabemos que pertenece a la clase 3, que se llama patrimonio. Bueno, mis amigos, no quiero confundirlo más con estos tres conceptos, estas tres clases importantes: activo, pasivo y patrimonio. Entonces, repito, los que se identifican con el número 1, activos, todo aquello que le pertenece a la empresa, los derechos que tiene una empresa por reclamar. Que el número 2, que son los pasivos, todas las deudas que debe pagar la empresa, todas las obligaciones financieras son los pasivos. Y el patrimonio, pues, es todo aquel socio que aporta a su bien para que sea más adelante accionista y haga parte de la empresa, que se identifica con el número 3. Entonces yo puedo colocar aquí 32 y puedo colocar aquí 3105. Y ya sé que esta es una cuenta de patrimonio. Entonces tenemos, para concluir, mis amigos, que el libro Plan Único de Cuentas se estructura de esta manera. Tiene clases, tiene grupos y tiene cuentas. Que las clases se identifican con el número 1, mírenlo acá, y que los grupos se identifican con 2 números
Y lógicamente las cuentas que hacen parte de los grupos se identifican con 4 dígitos. De esta manera está estructurado este libro que se llama El Plan Único de Cuentas. Bien, mis amigos, más adelante seguiremos profundizando sobre esto. Muchas gracias. Los espero en el próximo video tutorial.